Introducción menos PINS y hágase riseo. 1. Introducción al libro y autor. Propósito del libro: proporcionar un plan de acción probado para lograr riqueza, felicidad y superar todos los obstáculos en la vida. Origen del libro surgió de la sugerencia de Andrew Carnegie, una de las personas más ricas del planeta. Retó a Napoleón y a pasar 20 años entrevistando a los 500 estadounidenses más exitosos para encontrar una fórmula universal para el éxito. Algunos datos sobre el autor Napoleón y 1883. Originario de las montañas pobres de Virginia. Trabajó duro para convertirse en reportero y poder ir a la universidad. Se convirtió en experto en relaciones sociales y asesor de dos presidentes estadounidenses, Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt. Dedicó toda su vida a investigar, sistematizar la filosofía del éxito y establecer organizaciones educativas como la Napoleon E. Foundation para difundir la ciencia del éxito. 2. El secreto del éxito lo demuestra la práctica. La naturaleza del secreto no hay un nombre específico. Aparece a lo largo del libro más de 100 veces de forma oculta para que los lectores lo experimenten y descubran por sí mismos. Efectividad práctica. Esta fórmula ha sido probada a través del éxito sobresaliente de una serie de figuras destacadas en muchos campos diferentes, tales como Charles M. Schwab aplicando la fórmula y creando una fortuna por valor de $600 millones, creando el sindicato American Steel. Arthur Nash salvó una fábrica de ropa del borde de la quiebra y la llevó a la prosperidad. Thomas A. Edison y Edwin C. Barnes lograr grandes inventos y una enorme riqueza a pesar de muy poca educación formal. Muchos otros políticos, científicos y empresarios destacados: Henry Ford, Woodrow Wilson, Alexander Graham Bell. 3. Mensajes centrales para los lectores. La importancia de la preparación. El secreto del éxito tiene dos partes. Cuando el lector está preparado, lo que quiere, lo que desea, tiene la mitad del secreto, la mitad restante aparecerá automáticamente durante la lectura. Más valiosa que la educación convencional, esta fórmula para el éxito basada en la realidad es más necesaria y más efectiva que el conocimiento académico que se enseña en la escuela. El pensamiento es la fuente, toda riqueza. Fama y éxito se originan en los pensamientos humanos. El libro es una palanca para estimular la acción inmediata cuando aparece un punto de inflexión en la vida. Capítulo 1. PNSR-ESMATERIA. 1. El poder de los pensamientos para transformar la realidad. Los pensamientos son materiales. Los pensamientos pueden transformarse en riqueza y valores materiales si van acompañados de un propósito claro, firmeza y un deseo ardiente. Principio fundamental: el éxito solo llega a aquellos que tienen una mentalidad orientada hacia el éxito. Categoría de éxito. Por el contrario, el fracaso se quedará con aquellos que siempre piensan en el fracaso. 2. Lecciones prácticas sobre determinación y oportunidad. La historia de Edwin C. Barnes y el inventor Edison. Objetivo final: Barnes aspira a convertirse en socio comercial en lugar de simplemente empleado de Thomas A. Edison, aunque comienza sin dinero ni conexiones. Apariencia y fuerza de voluntad. A pesar de la apariencia de un vagabundo, la firme voluntad que se muestra en sus ojos le ayudó a conseguir un trabajo mal remunerado con Edison. Aprovechar las oportunidades por la puerta trasera. Cuando otros empleados se negaron a vender Edison Radio Equipment porque pensaban que era difícil de vender, Barnes aceptó el desafío de manera proactiva. Gracias a sus excelentes ventas, ganó un contrato de distribución a nivel nacional, siendo realidad oficialmente su sueño de convertirse en amigo comercial de Edison. El error de a un paso de una mina de oro y las lecciones de R. U. Darby. Fracaso por darse por vencido. El tío de Darby se rindió y vendió toda la maquinaria minera a bajo precio a un recolector de chatarra solo porque la veta de oro desapareció repentinamente. Sabiduría experta. El comprador de chatarra contrató a un ingeniero geológico para que realizara un estudio y encontró una enorme mina de oro a solo 3 pies, de 0,9 metros, del lugar donde se detuvieron Darby y su sobrino. Traduciendo las lecciones a la industria de seguros, Darby recuerda profundamente esta experiencia y nunca se da por vencido cuando un cliente dice no. A partir de ahí, ascendió hasta convertirse en uno de los mejores vendedores de seguros de Estados Unidos, con millones de dólares en ventas cada año. El poder abrumador de la niña negra del molino de arroz. Una pobre niña negra decidida a no retroceder ante los gritos feroces de un viejo granjero blanco que pedía 50 centavos. Para su madre, la tenacidad y la fe absoluta de la niña disiparon su ira, obligando al adulto a rendirse y retirar el dinero que le había dado. La insistencia de Henry Ford en el motor V8. Henry Ford pidió a los ingenieros que construyeran un motor de 8 cilindros integrado en un solo bloque. Aunque los expertos informaron repetidamente que era imposible, la nación ordenó seguir trabajando. Lo quiero. Eso significa que sucederá. La perseverancia inflexible de Ford finalmente superó las barreras técnicas, creando el éxito rotundo de esta línea de automóviles. 3. Mensaje clave del capítulo.
Conciencia determina el destino. Las personas pueden controlar completamente su destino y ser dueñas de su propia alma si saben controlar y poner en su conciencia el deseo de ser rico. Acción en el umbral de la victoria. Muchas personas se dan por vencidas cuando están a solo un paso de la meta. Aquellos que perseveren en completar ese paso recibirán una recompensa digna. Verdad universal, todo lo que la mente humana puede desear e imaginar se puede lograr. Capítulo 2, ELPRIM, RPASOHCIAUNARICARIQZA, ELDSO. 1. El poder del deseo ardiente y de los puentes ardientes. El deseo crea el destino, el éxito de Edwin S. Barnes, quien se convirtió en socio comercial de Edison, no provino de una esperanza tibia, sino de un deseo ardiente que superó todo lo demás y se convirtió en una obsesión en la vida. Principio de no retirada, aquellos que quieran ganar deben quemar el barco activamente, cortando todas las vías de retirada para centrar toda su mente en el único objetivo, la victoria o la muerte. Evidencia histórica, después del histórico incendio en Chicago. Mientras otros comerciantes se daban por vencidos, Field decidió quedarse y anunció que construiría la tienda más grande del mundo sobre la ceniza. Esa tienda se realizó con éxito gracias a este espíritu de determinación. 2. Fórmula de 6 pasos para convertir los deseos en dinero. Para transformar los impulsos de pensamiento, deseos, en valores materiales equivalentes, es necesario seguir seriamente estos 6 pasos. Determina la cantidad exacta de dinero que deseas, no en términos generales. Determine claramente lo que está dispuesto a negociar, pagar para obtener esa cantidad de dinero. Establecer un plazo específico para la posesión del dinero. Haz un plan de acción específico y comienza a implementarlo de inmediato, sin importar si estás listo o no. Escriba una declaración clara que incluya los 4 elementos anteriores, cantidad, cronograma. Compensaciones, plan. Lee la declaración en voz alta 2 veces al día, por la mañana al despertar y por la noche antes de acostarte. Visualiza y cree que el dinero ya te pertenece. 3. Historias de transformación de la discapacidad y la adversidad. La milagrosa historia de Blythe, hijo del autor. Adversidad, el niño nació sin oído externo y los médicos le diagnosticaron que sería sordomudo de por vida. Acciones del padre, Napoleón Hill se negó a aceptar ese diagnóstico. Continuamente nutrió e inculcó en la mente de su hijo la creencia de que escucharía y hablaría y que esta discapacidad era esencialmente un bien invaluable. Proceso de superación, el niño encontró una manera de escuchar música a través de su cráneo. Vendió periódicos con confianza para ganar dinero a la edad de 7 años y asistió a una escuela normal en lugar de una escuela para personas con discapacidad. Finalmente, gracias a un audífono eléctrico adecuado, pudo oír con claridad, convirtiéndose en un empleado estratégico para ayudar a la empresa fabricante de dispositivos auditivos a compartir esperanza con millones de otras personas sordas. Otras demostraciones de perseverancia. Thomas Edison perseveró a través de 10.000 pruebas fallidas para inventar la bombilla eléctrica. Señora Schumann, el director de la Ópera Real de Viena, criticó su apariencia y le aconsejó que se comprara una máquina de coser para trabajar, pero su ardiente sueño la convirtió en una famosa cantante de ópera. El paciente estuvo al borde de la muerte, sobrevivió milagrosamente en la mesa de operaciones solo gracias a su fuerte deseo de vivir y a su negativa a rendirse a las decisiones del médico. 4. Mensaje clave del capítulo. No hay límites para la inteligencia humana, salvo los que nosotros mismos reconocemos. Para volverse rico y próspero, el esfuerzo necesario no es más que aceptar la pobreza y la necesidad. Conoce tus sueños y atrévete a exigirte a ti mismo. Capítulo 3. LSEGUNDOPAS OPARACCDRALRIQZ-F. 1. Naturaleza de las creencias y el mecanismo operativo de la mente subconsciente. Catalizador de la mente. La fe es un estado de conciencia que actúa como catalizador que imparte vitalidad y potencia a los pensamientos. Cuando un pensamiento se combina con una creencia, la mente subconsciente inmediatamente lo captará y transformará en su valor espiritual equivalente para conectarse con la inteligencia sobrenatural. El poder de las emociones positivas. Las 3 emociones más poderosas son la fe, el amor y el sexo. Cuando se combinan, crean un efecto de resonancia que motiva al subconsciente a avanzar con fuerza hacia la meta. El impacto de la autosugestión. Las creencias no son innatas, pero pueden crearse, nutrirse y perfeccionarse conscientemente mediante la autosugestión, repitiendo afirmaciones positivas al subconsciente. 2. Los peligros del pensamiento negativo, bad thinking. La mente subconsciente no distingue entre el bien y el mal. La mente subconsciente opera en función de los recursos proporcionados. Materializa pensamientos destructivos, miedo, duda, pobreza tan fácilmente como pensamientos constructivos, confianza, riqueza. Autor de la infelicidad, muchas personas son pobres a lo largo de su vida no por culpa del destino, sino porque constantemente albergan dudas y miedo, lo que hace que el subconsciente automáticamente convierta esas cosas negativas en realidad. 3. 5 pasos de autoafirmación para generar confianza. Para domar y despertar tu fuerza interior, comprométete a seguir los siguientes 5 pasos. Persevera en la acción.
Sé consciente de tu propia capacidad para alcanzar tus objetivos y exígete realizar esfuerzos continuos sin demora. Enfoque mental, dedica 30 minutos todos los días a visualizar de forma clara y específica el retrato de la persona exitosa en la que deseas convertirte. Tu afirmación, dedica 10 minutos al día a cultivar tu deseo en tu conciencia a través de la autosugestión para encontrar los medios para hacerlo. Clara tu propósito, define claramente tu propósito principal en la vida y nunca te detengas hasta tener la suficiente confianza. Basado en la verdad y la justicia, comprometerse a no participar en relaciones comerciales ilícitas que perjudiquen a otros, elimina los celos y el odio para construir amor y confianza en todo. 4. Evidencia histórica del poder de la fe. La fuerza espiritual de los grandes hombres. Abraham Lincoln fue un hombre que enfrentó muchos fracasos hasta los 40 años. Fue su profunda experiencia de amor verdadero y tristeza con Anne Rutledge lo que despertó su genio interior, convirtiéndolo en un gran líder. Mahatma Gandhi, sin dinero, ejército ni armas, pero con fe absoluta, conectó y guió a 200 millones de indios para actuar unánimemente como un bloque unificado. El acuerdo de $600 millones y el nacimiento de American Steel Corporation. Contexto: en 1900 Charles M. Schwab, que entonces tenía 38 años, sacudió a los magnates de Nueva York en una fiesta con un discurso de 19 minutos sobre el futuro de la industria del acero. Poder de la ideología, Schwab no utiliza máquinas ni fábricas para persuadir, sino que utiliza un plan con líneas generales claras, en lugar de monopolizar y aumentar los precios para obtener ganancias a corto plazo. Se necesita producción en masa a precios bajos para expandir el mercado internacional. Resultado, la ideología y las creencias férreas de Schwab convencieron al magnate J. P. Morgan para que le proporcionara patrocinio financiero y convencieron al rey del acero, Andrew Carnegie, para que vendiera la empresa por $400 millones. El acuerdo valoró la idea de Schwab en $600 millones y dio origen a la gigante American Steel Corporation. 5. Mensaje clave del capítulo. Si quieres recibir, primero debes dar los negocios honestos, con el objetivo de servir a los intereses comunes de la sociedad y de las partes participantes. Son siempre la forma de negocio más sostenible y rentable. La riqueza siempre surge desde dentro en forma de pensamiento. La fe es el único factor que elimina todas las limitaciones de la inteligencia, tanto la pobreza como la riqueza son hijos de la fe. Capítulo 4. LTRC, RPASOHCIALARIQZ menos obsesión AUTISTA. 1. La naturaleza y el papel de la autosugestión. Concepto: la autosugestión incluye todas las formas de hipnosis y autoexcitación cognitiva. Actúa como un centro coordinador, un puente que controla la relación entre el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente subconsciente. Mecanismo de siembra: la mente subconsciente es como una tierra fértil. Si no siembras proactivamente buenas semillas, pensamientos positivos, las malas hierbas, pensamientos negativos, miedo crecerán automáticamente. Autosugestión es una herramienta que ayuda a las personas a plantar activamente los pensamientos deseados en su subconsciente. A causa de la pobreza, la naturaleza le dio al ser humano 5 sentidos para controlar lo que afecta al subconsciente, pero la gran mayoría no ejerce este control, lo que lleva al estancamiento en la pobreza. 2. La combinación de pensamientos y sentimientos ecos metálicos. Los pensamientos deben ir acompañados de emociones. Leer en voz alta tu declaración de objetivos diarios pensando en términos monetarios no tiene ningún valor si no va acompañado de emociones y creencias profundas. La mente subconsciente solo recibe y obedece órdenes que verdaderamente se sienten desde el fondo del corazón. Engaña legalmente a tu mente subconsciente. Haz que tu mente subconsciente crea absolutamente que el dinero que desea está ahí esperando a que lo consiga. Obliga a tu mente subconsciente a idear un plan realista para lograrlo. 3. Método de práctica de 3 ejercicios de autosugestión. Para influir eficazmente en el subconsciente y convertir los deseos en dinero, te debes seguir seriamente el siguiente proceso. Ejercicio 1. Declarar en un espacio tranquilo. Elija un lugar tranquilo, preferiblemente en la cama antes de irse a dormir e inmediatamente después de despertarse. Cierre los ojos y lea en voz alta su declaración de objetivos, escrita en el capítulo 2. Contenido de muestra: defina claramente una fecha límite específica. La cantidad específica de dinero, por ejemplo, $50,000 después de 5 años. Escriba en detalle el trabajo dividido por servicio que realizará a cambio. Confirme su creencia en ver y mantenga esa cantidad de dinero en su mano. Listo para actuar cuando tenga un plan. Ejercicio 2. Repita para visualizar. Repita este programa todas las mañanas y todas las noches hasta que la imagen del dinero aparezca claramente en su mente. Ejercicio 3. Publicar el comunicado en un lugar visible. Publique el comunicado en lugares destacados para que llame su atención todos los días, actuando como recordatorio y activando el mecanismo de autosugestión. 4. Acepte el plan y tome medidas inmediatas. Excitación y recepción de la intuición. Los planes subconscientes suelen aparecer repentinamente como un relámpago o una inspiración repentina.
Cuando aparezca, anímate y ponte a trabajar inmediatamente. No te demores ni esperes una mejor oportunidad. Imite la pereza de la lógica. No confíe demasiado en el pensamiento lógico convencional porque su naturaleza es muy perezosa y puede causar frustración fácilmente. Tomar medidas basadas en el impulso de la conciencia y la creencia. 5. Mensaje clave del capítulo. El hombre es dueño de su destino terrenal porque tiene la capacidad de intervenir, fluir y controlar su propio subconsciente a través de la autosugestión. Una vez que hayas controlado y dirigido tu mente subconsciente, todos los esfuerzos hacia la prosperidad llenarán tu mente, sin dejar lugar a la presencia de la pobreza en cada desastre. Busca el bienestar. Capítulo 5. ELSUART, OPAS, OPAR, LCANZ, RL, RIQ, Z-C, ONOCIMINT, o SPSIAL. 1. La naturaleza del conocimiento y la definición de educación. Dos tipos de conocimiento. Conocimiento básico, conocimiento general, no importa cuán profundo sea. Tiene poco efecto para ganar dinero. La prueba es que los profesores universitarios poseen un enorme tesoro de conocimientos, pero la mayoría no son ricos, porque solo enseñan y no saben utilizar los conocimientos. Conocimiento especial, conocimiento experto, un tipo de conocimiento con propósito, organizado inteligentemente a través de planes de acción específicos hacia el objetivo de acumulación de activos. Conocimiento es solo poder potencial. El conocimiento solo se convierte en poder real cuando se transforma en un plan de acción claro para lograr resultados finales. La verdadera definición de educación proviene de la raíz de la palabra que significa desarrollar habilidades desde dentro. La persona educada no es alguien que se mete libros en la cabeza, sino alguien que sabe desarrollar su inteligencia para conseguir lo que necesita sin vulnerar los derechos de los demás. 2. El poder del Brain Center, grupo de inteligencia de élite. La histórica demanda de Henry Ford, cuando un periódico lo acusó de ser ignorante. Ford demostró su sabiduría en el tribunal al declarar, no necesitaba meterse conocimientos tontos como hecho históricos en su cabeza, porque con solo presionar un botón, los expertos de su centro cerebral le proporcionarían inmediatamente cualquier conocimiento especial que necesitara para administrar el negocio. Principio del uso de la energía grupal. Las personas que quieren enriquecerse no necesariamente tienen que poseer todo los conocimientos especiales, siempre que tenga la capacidad de organizar, conectar y controlar un grupo de expertos para alcanzar sus objetivos. Es una persona educada. Tanto Thomas Edison, educado durante 3 meses, como Henry Ford, menos de sexto grado, tuvieron éxito gracias a este principio. 3. Fuentes y métodos especiales de acumulación de conocimiento. 5. Fuentes confiables de conocimiento. Experiencias de vida personal y educación. Conocimiento y experiencia de la asociación intelectual con otras personas inteligentes. Colegios y universidades integrales. Bibliotecas públicas, libros, periódicos, revistas. Cursos especiales, escuelas nocturnas. Especialmente formación por correspondencia a domicilio. El valor de la formación por correspondencia ayuda a las personas ocupadas a acumular conocimientos a su ritmo personal. Tener que gastar dinero para estudiar te presiona a practicar el autocontrol, el hábito del compromiso y a trabajar hasta el final. Stuart Austin Weir se transformó con éxito de ingeniero a excelente abogado a la edad de 40 años. Después de solo 2 años de autoestudio por correspondencia, igual a la cantidad de tiempo que otras personas estudian en 4 años. 4. El papel de las ideas y la imaginación en los negocios. Modelo, Departamento de Finanzas Móviles. Un comerciante de alimentos desempleado tomó un curso especial de contabilidad y luego se le ocurrió la idea de convertir un pequeño camión de correos en una oficina de contabilidad móvil para llevar la contabilidad de más de 100 pequeñas tiendas. La combinación de ideas y conocimientos especiales le ayudó a ganar 10 veces más dinero de los impuestos que antes. El plan Véndete te salva 10 años de tu vida. Una madre con una rica imaginación ayudó a su hijo recién graduado a crear un documento de plan de acción de 50 páginas que presenta capacidades, analiza a los competidores y propone soluciones a empleadores potenciales. Este expediente ayuda al joven a ser aceptado inmediatamente en un puesto de liderazgo con un salario de su elección, saltándose la etapa de empezar de cero y ahorrándose al menos 10 años de escalar de abajo hacia arriba. Acción, no empieces desde cero si puedes elegir una posición más alta. Empezar desde abajo puede fácilmente hacer que las personas caigan en la rutina de los asuntos cotidianos y pierdan la ambición. La historia del rápido ascenso de Dan Alpin. El ex capitán del equipo de fútbol, Dan Alpin, aceptó un trabajo a comisión como vendedor de dispositivos auditivos para sordos durante la recesión. Gracias al espíritu de lucha que aprendió del entrenador Canute Rockne, los ganadores nunca son reprendidos. Los perdedores no se preocupan por nadie. Ascendió hasta convertirse en asistente de ventas y luego fue buscado por una empresa rival. En solo 6 meses, ascendió al puesto de director adjunto, una cima que le llevó a otras décadas. 5. Mensaje clave del capítulo. Encontrar conocimientos excepcionales es mucho más fácil y económico que generar nuevas ideas y pensamientos.
Imaginación es la única cualidad necesaria para combinar un conocimiento excepcional con una idea para crear un plan, para obtener ganancias infinitas. El conocimiento allanará el camino hacia la riqueza. Si sabes qué camino elegir. Capítulo 6. LQINT o PASOHCIALARIQZ menos imaginación. 1. Taller intelectual y dos formas de imaginación. Naturaleza, la imaginación es un taller de producción, donde todos los deseos humanos y los impulsos de pensamiento abstracto se moldean y moldean para transformarse en hazañas o valores materiales equivalentes. Imaginación sintética ayuda a las personas a organizar viejos puntos de vista, intenciones y datos recopilados a partir de la observación, la experiencia o la educación en nuevas combinaciones. No crea nada nuevo, pero es una herramienta clave para crear planes específicos para ganar dinero. Imaginación creativa ayuda a la inteligencia limitada del individuo a contactar y conectarse directamente con la inteligencia mundial, universo y el subconsciente de los demás. Esta función opera automáticamente cuando la conciencia humana vibra a su ritmo extremo por un deseo ardiente. Principio del entrenamiento, la imaginación es como un músculo. Si no trabajas duro, se marchitará cuanto más se le estimule y se le obligue a trabajar continuamente con planes escritos. Más alerta y saludable estará. 12. Demostraciones prácticas del valor del pensamiento y la imaginación. Historia de la compra de ideas y el imperio multimillonario de Coca-Cola. Contexto: un médico del pueblo necesitaba dinero así que vendió a Asa Candler menos un joven vendedor de medicinas menos una vieja olla de cobre, un palillo de madera y una hoja de papel con una fórmula secreta por $500, todo el dinero acumulado de Candler. Ingrediente mágico: las recetas y ollas antiguas no generan dinero por sí solas. Los milagros solo ocurren cuando Asa Candler agrega un ingrediente especial a esa fórmula: la imaginación. Resultado: los pensamientos y la imaginación de Candler convirtieron esa bebida en la marca global Coca-Cola, creando empleos para millones de personas, desde agricultores de caña de azúcar, trabajadores de fábricas de azúcar, trabajadores del vidrio, hasta personal de oficina, artistas publicitarios y construyendo escuelas prestigiosas en el sur de Estados Unidos. El plan del padre Gunsaulus para recaudar $1 millón de capital en 36 horas. Sueño al ver las deficiencias del sistema educativo formal. El Dr. Frank W. Gunsaulus aspiraba a tener $1 millón para establecer una universidad tecnológica que enseñe conocimiento prácticos a los jóvenes. El nudo decisivo: durante 2 años solo soñó y pensó vagamente. Pero un sábado decidió dejar de pensar y fijó una fecha límite específica: debía tener $1 millón en una semana. Acción rápida: informó a la prensa sobre la conferencia qué haría si tuviera $1 millón el domingo. Con todo su corazón, fe absoluta y deseo ardiente, subió al podio para hablar sin mirar el manuscrito. La conferencia fue tan conmovedora que inmediatamente después, el magnate Philippe de Armor se puso de pie y prometió darle $1 millón. La Universidad Tecnológica Armor, ahora Instituto Tecnológico de Illinois, nació de una idea que se hizo realidad en esas 36 horas. 3. Mensajes clave del capítulo. La riqueza es el sonido del deseo. La verdadera riqueza nunca llega a las personas como resultado de un simple trabajo duro. Es el resultado de un deseo firme, claro y bien planificado, activado por la imaginación. Naturaleza invaluable de las ideas y los pensamientos no tienen precio y están determinados por el autor. Hay libros sin vender que solo necesitan un cambio de nombre, nueva portada para estimular la imaginación de los compradores y pueden vender más de 1 millón de ejemplares. Poder independiente del pensamiento. Inicialmente, los humanos creaban el pensamiento y lo nutrían. Más tarde, cuando seas lo suficientemente fuerte, tus pensamientos te poseerán por completo y te guiarán. El pensamiento es intangible, pero tiene un poder duradero y continúa funcionando incluso cuando el cerebro que lo dio origen se ha convertido en polvo. ¿Verdad? Tanto la pobreza como la riqueza surgen de la idea. Cada herramienta necesita manos hábiles. Capítulo 7. LSXT o PASOHCIALARIQZ menos planificación. 1. Principio del centro cerebral, alianza de la mente. Esencia: todo logro comienza con un deseo abstracto que se concreta a través de la imaginación y la planificación de la acción. Para tener éxito, un individuo debe alinearse con un grupo de personas, centro cerebral, para aprovechar su inteligencia y experiencia. Educación e imaginación colectivas. Proceso de implementación. Determinar beneficios antes de formar un grupo. Debes determinar claramente los beneficios que recibirá cada integrante. Nadie puede trabajar mucho tiempo sin una compensación adecuada. Frecuencia de las reuniones. Acuerde reunirse con el equipo al menos 2 veces por semana o más hasta que se finalice. Un plan de acción óptimo. Mantener la armonía absoluta entre los miembros. La pérdida de armonía significa fracaso. 2. Aprender de los errores y la perseverancia. Fracaso temporal: el fracaso es solo una señal de que el plan no está completo. Cuando el primer plan falla, debes dejar de lado con calma los prejuicios y sustituirlos por otro plan hasta que tenga éxito.
Causa de la pobreza, millones de personas son pobres por falta de un plan bien pensado. Se rinden fácilmente ante los fracasos iniciales. Energía deseada, el dinero no crea dinero por sí solo. Es un material inamovible. El dinero es atraído únicamente por la energía del deseo de ser guiado por planes realistas. 3. Secretos del nuevo estilo de liderazgo. Los humanos se dividen en dos tipos, líderes y seguidores. Un seguidor inteligente aprenderá rápidamente del líder para convertirse en líder. 11 características de los líderes exitosos. Audaz y decidido, basado en entenderse a uno mismo y a su trabajo. Autocontrol, de un ejemplo a seguir para sus subordinados. Rectitud genera respeto y credibilidad. Decisión clara, no flaquear. Falta confianza. Plan específico, actuar siempre de acuerdo con el proyecto real. No desviarse sin rumbo. Hábito de trabajar horas extras, dispuesto a dedicar más que los empleados. Atractivo personal, cuidar la apariencia y el respeto por uno mismo. Empatía y comprensión, llegar a un consenso y comprender los problemas de los subordinados. Toma el control de la situación, conoce tu trabajo como la palma de tu mano. Dispuesto a aceptar la responsabilidad por los errores de los subordinados. Espíritu de cooperación, saber conectar y crear energía colectiva. Nota sobre el método, el liderazgo basado en el consenso y la voluntariedad siempre produce resultados sostenibles. Por el contrario, liderazgo basado en la violencia y la coerción, como Napoleón Hitler. Mussolini siempre termina mal. 10 errores comunes que conducen al fracaso en el liderazgo. Incapacidad para seguir y gestionar pequeños detalles. No estar dispuesto a realizar tareas menores cuando la situación lo requiere. Quiere recompensas basadas en el conocimiento en lugar de en los resultados reales de la aplicación. Temeroso y egoísta, siempre preocupado de que los empleados compitan o tomen el control. Falta de imaginación para afrontar situaciones inesperadas. Egoísta, que se lleva toda la gloria sin compartirla con sus subordinados. O saber controlar los propios pensamientos y debilidades personales. Traición, deslealtad, incumplimiento de compromisos. Autoritario, utiliza la autoridad para crear miedo y presión sobre los empleados. De nada sirve perseguir títulos, alardear y alardear. 4. Métodos para buscar y vender servicios personales. El valor de la inteligencia humana se mide por los ingresos provenientes de la venta de servicios personales. La fórmula absoluta para el éxito es CSS, calidad, perfección de los detalles. Cantidad, servicio completo y continuo y fortaleza mental, entusiasmo de cooperar. 5 métodos de búsqueda de empleo. A través de oficinas de servicio acreditada. Publicar y publicitar en revistas y periódicos especializados. Escribir cartas y solicitudes de empleo enviadas directamente a empresarios. Aprovecha a los conocidos. Conozca a futuros empleadores en persona. Elementos requeridos en una solicitud de empleo. El nivel educativo es conciso y claro. Antigüedad, experiencia e información del empleador anterior para verificar. Cartas de recomendación de organizaciones o individuos acreditados. Foto personal y notas específicas sobre el puesto al que deseas postular. Demostrar la capacidad adecuada y sugerir disposición para desafiar. Cuidado en la presentación, buen papel. Sobre grueso, título publicitario atractivo. 5. 33 causas principales del fracaso. Genética débil, discapacidad intelectual. Más fácil de superar con un grupo intelectual. Falta de un propósito claro en la vida, representa el 98% de las causas de fracaso. Falta de ambición de ascender, indiferente al destino. Brechas en las calificaciones y falta de habilidades para aplicar el conocimiento. Falta de fuerza de voluntad y autodisciplina. Las enfermedades y los padecimientos son causados por una dieta incorrecta, pensamientos negativos y falta de ejercicio. A los impactos del entorno circundante durante la infancia. Procrastinación, siempre esperando la oportunidad adecuada en lugar de tomar medidas inmediatas. Falta de determinación para llegar hasta el final, fácilmente desanimado por la primera dificultad. El mal carácter provoca disgusto, el no saber cooperar con los demás. Incapaz de controlar y transformar los deseos sexuales. Permitirse el rojo y el negro. Asumir riesgos excesivos en las acciones. Falta de confianza en las decisiones personales. Procrastinación y variabilidad. Afectado por uno de 6 miedos básicos. Matrimonio infeliz. Falta de armonía en la familia. Ser demasiado cuidadoso conduce a la pérdida de oportunidades. Elija un amigo de negocios o un jefe fallido. Prejuicios políticos raciales, religiosos e ignorancia. Elige la carrera equivocada. No tienes pasión por el trabajo. Dispersar esfuerzo, no centrarse en el objetivo principal. Hábito de despilfarro, de no saber ahorrar y acumular. Falta de emoción y emoción en acción. Falta de integración, terquedad en no absorber nuevos conocimientos. Incapacidad para cooperar con los colegas. Poseer bienes que no se ganan con sudor ni lágrimas, herencia. Deliberadamente deshonesto, pérdida de honor. Engreídos, vanidosos y jactanciosos.
Cree en la adivinación y la burda especulación en lugar de analizar hechos reales. Falta de capital de inversión de reserva para corregir errores iniciales. 30 a 33. Las razones especiales las determina el propio individuo. 6. El papel del sistema capitalista estadounidense. Fundación de la libertad. Estados Unidos ofrece libertades supremas, pensamiento, educación, creencia. Acumulación de propiedad, creando condiciones máximas para que todos los ciudadanos se enriquezcan legalmente. Naturaleza del capital. El capital no es solo dinero, sino la organización planificada de expertos para operar la sociedad, mantener la educación y promover la civilización. El sistema económico solo funciona basándose en la ley del intercambio justo, traer prosperidad mediante la prestación de servicios valiosos a la sociedad. Capítulo 8. El séptimo PASOHCIALARIQZ menos decisión. 1. La naturaleza de las decisiones y el fracaso. Causas del fracaso. El análisis de 25.000 casos de fracaso muestra que la falta de determinación y el hábito de procrastinar son las principales causas. 98% de los trabajadores asalariados fracasan porque no tienen objetivos claros y no se atreven a decidir su propio rumbo. Diferencias fundamentales. Personas exitosas, propietarios de grandes fortunas, toman decisiones muy rápidamente, pero las cambian muy lenta y cautelosamente. Un ejemplo típico es Henry Ford con su firmeza en la producción del modelo. Perdedores toman decisiones muy lentamente, pero cambian las decisiones muy rápidamente y con frecuencia. 2. Independencia del pensamiento y el secreto del silencio. Rechace los consejos baratos. El asesoramiento es el bien más barato del mundo. Las personas que se basan en las opiniones de los demás, vecinos, periódicos, familiares, nunca conseguirán convertir sus sueños en dinero. Seguridad del plan. Comparta sus planes solo con miembros de su Brain Center, grupo de ideas afines. Revelar planes a personas ajenas puede fácilmente generar celo, obstrucción o robo de ideas. Reglas de acción, orejas arriba, boca cerrada. Las personas que hablan mucho suelen hacer poco. Concéntrate en escuchar para recopilar información. Refrena tus palabras y deja que tus acciones demuestren tu valía. 3. Grandes decisiones de la historia. Cada gran decisión que cambia el curso de la civilización humana requiere un coraje extraordinario, determinación y aceptación del riesgo, incluso de la vida. Presidente Abraham Lincoln. La decisión de promulgar la Declaración de Derechos liberó a las personas de color a pesar del riesgo de ser rechazadas por sus aliados políticos. El filósofo Sócrates decidió beber veneno en lugar de renunciar a la libertad de pensamiento y expresión. General Robert E. decidió valientemente ponerse del lado del sur en la guerra civil. 4. Lecciones históricas de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El nacimiento de Estados Unidos es el testimonio definitivo del poder combinado de deseo, fe, determinación, planificación y centro cerebral. Comienzo de Boston, 1770. El sangriento enfrentamiento entre los soldados británicos y el pueblo de Boston impulsó a Samuel Adams y John Hancock a tomar la decidida decisión de retirar las tropas británicas de la ciudad. Formación del Brain Center, 1772. Samuel Adams estableció el Comité de Correspondencia para vincular los esfuerzos de las 13 colonias. Esta fue la primera fundación del poder organizado, transformando levantamientos espontáneos en movimientos unificados. Negarse a ceder, Samuel Adams rechazó los sobornos y amenazas del gobernador Gage, aceptando ser incluido en la lista negra de la pena de muerte para seguir siendo leal a la justa causa. Punto de inflexión histórico, 4 de julio de 1776. El Congreso Continental se reunió en Filadelfia. Thomas Jefferson se le asignó la responsabilidad de presidir el comité encargado de redactar la Declaración de Independencia. 56 hombres firmaron valientemente la Declaración de Independencia, apostando sus vidas en el juego de la libertad. La firme determinación de este grupo del Brain Center imbuyó al ejército de Washington de una fuerza espiritual eterna, dio origen a la nación estadounidense. 5. Metodología para el éxito. No hay magia más allá de las leyes de la naturaleza. Los pensamientos sustentados por el deseo apasionado y el coraje se convierten en su equivalente material. Para lograr independencia financiera y riqueza, los individuos deben tener un deseo ardiente de libertad y riqueza de la misma manera que Samuel Adams ganó la libertad. Para Estados Unidos, el mundo siempre deja espacio para personas que saben hacia dónde van, mostrando uniformidad tanto en palabras como en hechos. Capítulo 9. LOZTAVOPASOHCIALRIQZ-C o NSISTNCIA. 1. La naturaleza y el poder de la coherencia. Base fundamental, la fuerza de voluntad es la base de la perseverancia. Cuando la voluntad se combina adecuadamente con la pasión, se crea una poderosa fuente de energía que ayuda a las personas a alcanzar todas sus metas, independientemente de las circunstancias. Si es el acero templado, la perseverancia no es llamativa ni heroica, pero la persona que la posee es como mineral que se funde en acero de alta calidad. Es el factor decisivo para convertir los deseos abstractos en moneda corriente. Superar desafíos, la mayoría de las personas renuncian a sus objetivos ante la primera señal de desventaja.
Una inteligencia sobrenatural o un misterioso supervisor invisible siempre está poniendo a prueba la resistencia humana. Aquellos que perseveren en esta dura prueba recibirán una recompensa correspondientemente generosa. 2. La capacidad de pensar en términos monetarios. Operación de la percepción. La percepción dirigida hacia la pobreza atraerá la pobreza automáticamente sin formación. Por el contrario, pensar en términos monetarios requiere una práctica constante para convertirse en una segunda naturaleza. El papel del subconsciente, cuando la coherencia se convierte en un hábito. El subconsciente funcionará continuamente, ya sea dormido o despierto, para dar forma y realizar la imagen de la riqueza, convirtiendo el subconsciente en una fábrica de impresión de dinero. 3. 8 componentes para cultivar la coherencia. La coherencia es un estado de conciencia, por lo que se puede entrenar en base a principios específicos. Intenciones claras, sepa exactamente lo que quiere para superar las principales dificultades. Deseo impulsado y sostenido por una pasión ardiente. Confianza, cree en tu capacidad para perseguir tu plan hasta el final, entrenado a través de la autosugestión. Plan definido, un plan bien organizado ayuda a fomentar la coherencia. Análisis meticuloso, asegúrese de que su plan sea realista y esté basado en la experiencia y la observación, en lugar de en conjeturas. Cooperación, simpatía, comprensión y armonía desde la alianza Brain Center. Fuerza de voluntad, enfoca tus pensamientos para construir y proteger un plan para lograr tus objetivos. Hábitos, la constancia es el resultado directo de acciones diarias repetidas. Los actos repetidos de valentía son el antídoto más poderoso contra el miedo. 4. Identificar el enemigo que impide la coherencia. Para tener éxito, las personas deben analizar y eliminar meticulosamente las siguientes debilidades. No comprender claramente sus propios deseos, procrastinar, retrasar y siempre encontrar excusas. No le gusta aprender conocimientos profundos, circunstancias vacilantes, carentes de determinación o culpables. Autoestima demasiado alta, una enfermedad que no tiene cura, indiferente, cediendo fácilmente sin luchar. Falta de pasión, falta de un plan de acción específico sobre el papel, tomar riesgos sin profundidad. Solo querer sueño vago pero no exigir acción drástica, acostumbrado a vivir en la pobreza. Hábito de charlas triviales, de hacerse amigo de pequeños especuladores y de gustarle jugar juegos de presión de alto riesgo. Miedo a ser criticado y criticado, este es el enemigo más peligroso, muchas veces escondido en el subconsciente. Este miedo mata toda ambición, haciendo que la gente no se atreva a aprender, dejar un matrimonio infeliz o a renunciar a grandes oportunidades de negocios por miedo a la desaprobación de otras personas. 5. Lecciones prácticas de grandes figuras. Annie Ernst perseveró en la escritura durante 4 años en Nueva York. Recibió 36 cartas de rechazo de un editor antes de romper el hielo para convertirse en una escritora y guionista rica. Kate Smith cantó durante años sin reconocimiento antes de obligar al estricto escenario de Broadway a capitular, aceptar su altísimo salario. L.M. Fields, Maria Dressler, Eddie Cantor, prueba de que la constancia puede revivir tu carrera, ayudándote a ganar millones de dólares incluso a una edad avanzada o simplemente atravesando un colapso financiero. Henry Ford y Thomas A. Edison, maestros que demostraron que la constancia, el esfuerzo concentrado y las metas definidas eran las razones centrales detrás de los reinos industriales y cientos de grandes inventos que cambiaron a la humanidad. 6. Evidencia histórica, el profeta Mahoma. Desafío de la década, antes de los 40 años. Mahoma era simplemente un pastor y comerciante común y corriente. Cuando anunció su misión, fue ridiculizado como loco, acribillado con barro y piedras y desterrado al desierto. Durante los primeros 10 años solo recibió pobreza y sufrimiento. Victoria a través de la firmeza, con absoluta firmeza. Esfuerzos enfocados y metas definidas. Solo 10 años después, se convirtió en el gobernante de toda Arabia, estableciendo una religión fuerte a través de la unidad y el deseo de sacrificarse por la victoria. El Corán, un milagro del lenguaje, es un testimonio del poder espiritual supremo que nace de una determinación inextinguible. 7. 4 pasos sencillos para lograr la coherencia. Tener un objetivo claro y específico basado en un deseo apasionado. Tenga un plan de acción que describa una secuencia clara de implementación. Mantenga una conciencia independiente, completamente inmune a las críticas y a los impactos negativos de familiares y amigos. Establezca una alianza cooperativa con una o más personas que apoyen y promuevan su plan. Estos 4 pasos son el billete para vencer el miedo, abriendo el camino a la independencia de pensamiento, la gran gloria y a la riqueza. Capítulo 10. LNOVNOPASOHCIALRIQZ-LCNTROCERBRL. 1. Concepto de poder intelectual. Definición. El poder intelectual es el conocimiento organizado y utilizado inteligentemente a través de un esfuerzo. Organizado, la combinación de esfuerzos de 2 o más personas hacia una meta y un plan común. Los planes de acción no tienen sentido sin el impulso de este poder. 3 fuentes de conocimiento. Sabiduría sobrenatural, la mayor fuente de conocimiento, accesible a través de la imaginación creativa. Experiencia acumulada,
Toda la experiencia de la humanidad está almacenada en bibliotecas y escuelas y ha sido sistematizada. Experimento e investigación, recopilación, clasificación y resumen de nuevos hechos de la ciencia y la vida cotidiana. Condiciones para la transformación. El conocimiento de cualquier fuente solo se convierte en poder cuando se incluye en un plan específico y se convierte en acción práctica. Esto requiere cooperación. Un solo individuo no puede llevar a cabo grandes planes por sí solo. 12. Principios operativos del centro cerebral. El centro cerebral es la coordinación armoniosa de conocimientos y esfuerzos de dos o más personas con espíritu de consenso para un objetivo definido. Aspecto económico, rodearse de personas dedicadas y dispuestas a apoyar, asesorar y colaborar tiene claros beneficios económicos. Esta es la base fundamental de todas las grandes fortunas. Aspecto psicológico, la inteligencia humana es una forma de energía mental. Cuando dos o más mentes se combinan armoniosamente, sus energías psicológicas interactúan y crean una tercera mente invisible, como una cadena de baterías unidas que proporcionan mucha más energía que una sola batería. Este nuevo nivel de inteligencia empoderará a cada miembro del equipo. 3. Testimonio de grandes hombres. Andrew Carnegie, su centro cerebral estaba formado por unos 50 expertos estrechamente vinculados a la producción y venta de acero. Afirmó que toda su fortuna se debió a la invaluable propiedad intelectual aportada por este grupo. Henry Ford, partiendo de una persona pobre y sin educación, superó todas las barreras para convertirse en el hombre más rico de Estados Unidos en 25 años. El mayor punto de inflexión en el éxito de Ford se produjo después de que estableció una alianza intelectual, recibiendo el poder del pensamiento y la experiencia de sus grandes compañeros, Thomas Edison, Harvey Firestone, Tom Burroughs y Luther Burbank. Mahatma Gandhi, al aplicar el poder del pensamiento de la inteligencia sobrenatural y el principio del centro cerebral, creó una influencia infinita, combinando armoniosamente las mentes y acciones de 200 millones de personas que luchaban por un objetivo común. 4. La ley de la riqueza y la pobreza. La naturaleza del dinero. El dinero debe conquistarse con fe, deseo apasionado, constancia y un plan de posesión claro. Al pensar en la riqueza, el dinero fluirá como una cascada. Flujo opuesto de la vida es como un río con dos corrientes opuestas. Una corriente fluye hacia arriba y conduce a la riqueza. La otra corriente fluye hacia abajo y conduce a la pobreza y la miseria. La dirección del pensamiento de las personas determina a qué corriente pertenecen. El pensamiento positivo conduce a la riqueza. El pensamiento negativo conduce a la pobreza. Características del plan. Rico tiene una naturaleza tímida y frágil, que requiere que las personas se atraigan con planes cuidadosamente elaborados y una ejecución precisa. Pobreza tiene un carácter arrogante y duro. La pobreza se desarrolla por sí sola, sin ningún esfuerzo ni planificación. Pensamientos para registrar. El principio del centro cerebral es el método para convertir la inteligencia organizada y dirigida en poder y la piedra angular del éxito personal. La inteligencia colectiva interactúa armoniosamente para formar un poderoso banco de energía pensante. La riqueza es el resultado de la planificación y la organización. Ser pobre no necesita un plan. 3 fuentes de poder intelectual siempre están listas para servir si el individuo tiene suficiente voluntad para actuar. Capítulo 11. El secreto del sexo y la mejora sexual, el 10º paso hacia la riqueza. El concepto de excitación sexual y dinámica de género. Definición de mejora sexual. Es el proceso de transformar la energía sexual, lujuria del puro deseo físico a otras formas de energía mental positiva, especialmente energía creativa. Naturaleza del deseo sexual. Las emociones sexuales son las hormonas más poderosas entre las emociones humanas. Cuando se desata, fomenta la imaginación, el coraje, la fuerza de voluntad y una creatividad notable. Importancia. El deseo sexual es un instinto natural que no puede ser reprimido ni destruido, sino se sublima proactivamente a través de actividades de construcción. Encontrará la manera de materializarse y escapar por caminos mal controlados. Vínculo con el éxito. Las investigaciones sobre las biografías de grandes hombres, millonarios y artistas eminentes a lo largo de 2 milenios muestran que todos ellos tenían sentimientos sexuales muy desarrollados y sabían aplicar el arte de la mejora sexual bajo la influencia del amor. La eliminación de la energía sexual extinguirá la fuente de vitalidad humana y de la voluntad de lucha. Factores de estimulación cognitiva y la naturaleza del genio. Factores que estimulan el cerebro. La cognición responde más fuerte a los estímulos que causan excitación, incluyendo sexo clasificado número 1, amor, deseo de gloria dividido por dinero, música, amistad, alianza intelectual, compañerismo y sufrimiento, autosugestión, miedo y estimulantes artificiales, alcohol, drogas. Definición de genio. Persona que sabe cómo llevar la intensidad del pensamiento al máximo nivel a través de factores estimulantes, accediendo así a fuentes de conocimiento más allá del alcance del pensamiento normal. Mecanismo de funcionamiento de la imaginación creativa, sexto sentido, por actúa como puente directo entre la conciencia humana y la inteligencia sobrenatural. Reciba fuentes de inspiración de inteligencia sobrenatural, subconsciente personal, habilidades intelectuales y resonancia subconsciente de los demás.
Cerrar los ojos para concentrarse o aislarse en un espacio tranquilo, como el método del Dr. Elmer R. Pilates ayuda a activar conscientemente este sentido para recibir nuevas ideas que superen la experiencia empírica. Normal. El proceso de formación y desarrollo del genio. Proceso de activación creativa. Utilizar habilidades analíticas para organizar y combinar principios conocidos. Elevar el pensamiento a un nivel medio gracias a los estímulos, especialmente el sexo y el amor. Enfoca tus pensamientos en el núcleo del problema no resuelto y lleva esa imagen a tu mente subconsciente. Relájese, despeje su mente para esperar a que la respuesta surja de su imaginación creativa, similar a cómo Thomas Edison inventó la bombilla y la grabadora. Leyes de la edad y desperdicio de energía. La mayoría de las personas no consiguen grandes logros antes de los 40 años porque desperdician su energía sexual en el aspecto puramente físico. El periodo de los 40 a los 60 años es el periodo en el que la vitalidad creativa se desarrolla brillantemente y es más efectiva, como Henry Ford, Andrew Carnegie, porque las personas comienzan a aprender el arte de la mejora sexual y a tener armonía entre las emociones y la razón. La combinación de amor, sexo y matrimonio. El efecto controlador del amor. La pasión basada en el mero sexo puede conducir fácilmente a acciones destructivas, extremas, cuando se combinan con el amor. Las emociones se equilibran y se orientan de manera constructiva, ayudando a las personas a alcanzar la cima de la autonomía y el genio. La naturaleza del taburete de 3 patas, el entrelazamiento del amor místico, el sexo fisiológico y la pasión romántica es la base fundamental de cada gran hazaña y felicidad familiar. La ignorancia o la frialdad en las relaciones sexuales es la causa fundamental de la mayoría de los conflictos menores. De la ruptura matrimonial. Aplicación de la sexualidad en los negocios y el rol de la mujer. Carisma en los negocios. La sexualidad es la raíz del encanto y la atracción personal. Esta energía se transmite a través de apretón de mano, voz melodiosa, comportamiento flexible, pensamientos vibrantes y apariencia pulcra. Esta es una cualidad obligatoria de los excelentes vendedores, oradores y abogados para transmitir entusiasmo a los demás. El poder de la feminidad. El deseo de complacer a las mujeres es la mayor motivación para los hombres desde los tiempos primitivos hasta los tiempos modernos. Una mujer inteligente y dedicada, que sepa cómo fomentar hábilmente esta debilidad, se convertirá en la máxima fuente de inspiración para ayudar a un hombre a alcanzar el éxito y la riqueza eterno. Capítulo 12. La mente subconsciente, el 11º paso para llegar a la mente. La naturaleza y mecanismo de acción de la mente subconsciente. Papel intermediario. El subconsciente actúa como una conexión, una estación intermediaria que traduce los impulsos de pensamiento de la inteligencia humana limitada a energía espiritual para conectarse con la inteligencia sobrenatural, inteligencia mundial y viceversa. Mecanismo de funcionamiento continuo. La mente subconsciente trabaja sin parar día y noche. Clasifica automáticamente, registra todo tipo de impresiones, pensamientos, sentimientos que entran en la conciencia y encuentra los medios para materializarlos. Lenguaje de la mente subconsciente. La mente subconsciente no reacciona a los argumentos de la fría razón, sino que es sensible y reacciona, en primer lugar, a los impulsos de pensamiento imbuidos de elementos emocionales. Manejar el material de entrada a la mente subconsciente. Naturaleza automática. Las personas no pueden controlar directamente las actividades del subconsciente, pero tienen derecho a elegir los materiales previstos para ello. Si no planta proactivamente planes e intenciones positivas, su mente subconsciente recibirá y procesará automáticamente impulsos de pensamiento aleatorios a su alrededor, incluidos elementos negativos. Proteger el subconsciente con hábitos para controlar conscientemente el subconsciente. Las personas necesitan convertir la prevención de impulsos destructivos y el fomento de impulsos constructivos en un hábito consistente, basado en los principios de la imaginación y la autosugestión. La ley que rige las emociones. La conciencia no puede contener emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Uno de los dos grupos debe desempeñar el papel principal. Sistema de emociones y sentimientos mayores. Para dirigir eficazmente la mente subconsciente, es necesario distinguir y dominar los siguientes 2 grupos de emociones opuestas. 7 emociones positivas importantes, necesidad de nutrir. 7 emociones negativas importantes, necesidad de eliminar. Por deseo, por fe, por amor, por sexo, por emoción, por sentimentales, por esperanza, por miedo, por celos, por ira, por venganza, por avaricia, por superstición, por ira. Nota, un solo pensamiento negativo que se infiltra en la conciencia es suficiente para arruinar todo el proceso de transformación positiva en el subconsciente. La mente subconsciente, la oración y la conexión con la inteligencia sobrenatural. Razones por las que la oración fracasa. La mayoría de las personas oran cuando están estancadas, lo que lleva a su conciencia a un estado de miedo, duda y ansiedad por el fracaso. La mente subconsciente toma estas emociones negativas dominantes y las transfiere a la mente mundial, lo que lleva a oraciones inútiles. Principio del transceptor como radio. La mente subconsciente funciona como un dispositivo de radio.
Transforma los deseos y oraciones humanos en vibraciones espirituales que la inteligencia sobrenatural puede recibir. Luego recibe respuestas en forma de idea, razonadas o planes de acción específicos para lograr metas materiales o financieras. Capítulo 13. Sabiduría, el 12º paso hacia la riqueza. El cerebro es un dispositivo transceptor de pensamiento. Mecanismo transceptor. El cerebro humano funciona de manera similar a un dispositivo de radio y posee la capacidad de transmitir y recibir simultáneamente fluctuaciones de frecuencia en pensamientos de otras mentes. Triple conexión, trípode. Las actividades de control intelectual de centralita se basan en la estrecha coordinación de tres factores. Mente subconsciente actúa como dispositivo de comunicación del cerebro, enviando impulsos de pensamiento. Imaginación creativa actúa como dispositivo receptor, recibiendo ideas del exterior y conectando la mente analítica con fuentes de estimulación. Autosugestión es el operador central, ayudando a activar y dirigir este sistema para que funcione según deseos específicos. El impacto de las emociones en la intensidad del pensamiento. Aumentar la frecuencia de oscilación. La mente se vuelve más aguda y receptiva a los pensamientos externos cuando la frecuencia de oscilación se eleva a un nivel alto a través de las hormonas emocionales. Ventajas de la energía sexual. Las emociones sexuales ocupan el primer lugar en términos de intensidad de estimulación cerebral. Cuando esta energía se transforma, promueve. El proceso de pensamiento se acelerará fuertemente, optimizando el rendimiento del dispositivo receptor de información, imaginación creativa y llevando al cerebro a un estado listo para recibir nuevas ideas. El poder invisible del cerebro y los fenómenos psíquicos. Imitación de los 5 sentidos. Las personas suelen ser superficiales y negar las fuerzas invisibles por ser demasiado dependientes del mundo físico, lo que se ve y se toca. Sin embargo, los mayores poderes que gobiernan el universo, gravedad, electricidad, terremotos y a los humanos, el poder del pensamiento, existen todos en forma invisible. Estructura sofisticada del cerebro. La corteza cerebral contiene de 10 a 14 mil millones de neuronas que operan en un complejo sistema de conexiones con diferencias de energía potencial intercelular extremadamente pequeña. Este sistema no solo mantiene la función física, sino que también es una herramienta que conecta a los humanos con otras fuentes de energía invisibles. La naturaleza de la telepatía y la precognición. La investigación científica, como los experimentos del profesor Richt en la Universidad de Duke, demuestra que la telepatía y la precognición son reales. Este es un fenómeno telepático que consiste en ver a través de la materia y leer pensamientos sin utilizar los 5 sentidos físicos. Este poder no se ve obstaculizado por la distancia ni por los obstáculos, se reduce con medicamentos, pero aumenta notablemente cuando el cuerpo se refresca, se estimula y se realiza un gran esfuerzo. El método de la mesa redonda, coro de sabiduría. Aplicar el principio del centro cerebral, estimular la cognición reuniendo mentes sentados en pequeños grupos para discutir un tema específico, permitiendo a cada persona expresar libremente cualquier pensamiento que surja. Eficaz, este proceso de resonancia ayuda a los miembros a contactar directamente con fuentes invisibles de conocimiento, más allá del alcance de su propia experiencia y comprensión personal, creando soluciones innovadoras para resolver problemas y acumular riqueza. Capítulo 14. El sexto sentido, el 13º paso hacia la riqueza. Concepto y naturaleza del sexto sentido. Definición. El sexto sentido es la imaginación creativa de la mente subconsciente. Actúa como un dispositivo receptor para que los pensamientos, planes y pensamientos, también conocidos como excitación, irrumpan en la conciencia. Posición en la filosofía del éxito. Este es el 13º principio y también el pináculo de todo el sistema filosófico. Las personas solo pueden entenderlo, dominarlo y aplicarlo desde dentro después de haber dominado y practicado los 12 principios anteriores. Mecanismo de contacto sobrenatural a través del sexto sentido. La inteligencia mundial, el poder invisible que gobierna el universo y las leyes de la naturaleza, puede contactar directamente con la conciencia individual sin requerir ningún esfuerzo intencional. Beneficios prácticos cuando se desarrolla el sexto sentido. Actúa como un ángel de la guarda para ayudar a las personas a recibir alertas tempranas sobre desastres inminentes. Al mismo tiempo, descubrir grandes oportunidades que no deben perderse para alcanzar la riqueza. El método del asesor invisible y el consejo imaginario. La esencia del método es un proceso de autosugestión para entrenar la personalidad, estimularse y regenerarse a partir de la emulación e imitación de las grandes cualidades de los grandes hombres a través de la imaginación. ¿Cómo opera el autor? El autor organiza una reunión de consejo imaginaria cada noche antes de acostarse, cerrando los ojos e imaginando a un grupo de 9 grandes hombres sentados a la mesa del comedor, presididos por el propio autor. El grupo de 9 asesores invisibles incluía a Emerson, Burbank, Napoleón, Paine, Darwin, Lincoln, Carnegie, Ford y Edison. Objetivo de posicionamiento de la personalidad, pida directamente a asesores invisibles que inculquen cualidades fundamentales en el subconsciente. Emerson, comprensión profunda de las leyes de la naturaleza. Burbank, conocimiento para conquistar y mejorar la naturaleza. Napoleón, la capacidad de inspirar. La firme convicción de convertir la derrota en victoria.
Paine, libre pensamiento, coraje y pureza. Darwin, gran tranquilidad y capacidad para investigar causa y efecto sin prejuicio. Lincoln, justicia, tolerancia, humor, humanidad y paciencia. Carnegie, el principio del esfuerzo decidido para construir una carrera gigante. Ford, el secreto de la constancia, la coherencia, la confianza y la tenacidad para superar la pobreza. Edison, fe en descubrir secretos naturales y capacidad de trabajar con perseverancia. Efecto realista, después de un tiempo. Los personajes imaginarios cobran vida, revelando en la mente personalidades distintas como personas reales. Este método ha guiado al autor a través de dificultades, fortalecido su confianza creativa y ayudado a resolver problemas complejos para él y sus clientes. ¿Cómo despertar el sexto sentido? Estimulación cognitiva. El órgano que recibe las vibraciones de los pensamientos de la imaginación se despertará cuando la conciencia esté en un estado de agitación o cuando el corazón lata más rápido de lo normal, por ejemplo. Situaciones de emergencia ante un peligro inminente. Proceso de acumulación gradual. El sexto sentido no puede activarse y desactivarse activamente a voluntad de inmediato, sino que debe perfeccionarse gradualmente mediante la adhesión a toda la filosofía del éxito, desde el deseo apasionado hasta el estado de comprensión de las leyes naturales. El impacto de la lectura repetida. Recitar este principio muchas veces cuando el espíritu está estimulado ayudará a mejorar la mente, energizarse para superar la depresión, el miedo y la procrastinación, accediendo así libremente a la fuente inagotable de la imaginación humana. Capítulo 15. 6 síntomas del miedo. Este capítulo se centra en identificar, analizar y destruir las mayores barreras psicológicas del linaje del diablo que impiden que las personas alcancen el éxito y la riqueza, tanto material como espiritual. Esa es la trinidad de alianzas: indecisión, duda y miedo. 1. La naturaleza del miedo y el control cognitivo. Estado de conciencia. El miedo es solo un estado de ánimo. Por lo tanto, el ser humano es completamente capaz de controlarlo, guiarlo o eliminarlo a través de la fuerza de voluntad y la autodisciplina. Tendencia a la actualización. Todo impulso de pensamiento, ya sea positivo o negativo, tiende a convertirse en realidad. Si la gente tolera el miedo y los pensamientos de pobreza, la gente recibirá pobreza. Lección: entre pobreza y riqueza no hay compromiso. Las personas son dueñas de su propio destino siempre que puedan controlar su propio pensamiento. 12. 6 miedos más comunes, 6 formas del mal. El miedo paraliza la mente y destruye la confianza y la iniciativa. Para destruirlos, necesitamos identificarlos a través de síntomas específicos. Miedo a la pobreza, el miedo más destructivo. Origen: proviene del instinto humano de querer apropiarse de los bienes ajenos por medios económicos. 6 síntomas: por indiferencia, falta de ambición, pereza. Aceptación del destino. Falta de determinación, deja que los demás piensen por ti. Espera con paciencia. Duda, a menudo pone excusas ante el fracaso. Tiene celos de los demás. Ansiedad, gastar demasiados ingresos. Muchas veces de mal humor. Adicto a estimulantes. Excesiva cautela, solo ve lo malo. Es pesimista, piensa siempre en el fracaso. Procrastinación y procrastinación, mendigar en el trabajo. Evitar responsabilidades. Gustar hacer concesiones. B. Miedo a ser criticado. Origen: la naturaleza de querer justificar el propio comportamiento criticando a los demás o debido a una educación incorrecta, violencia, prejuicios por parte de los padres. 7 síntomas: timidez y miedo, desequilibrio, irritabilidad, mala memoria, personalidad débil, falta de dureza. Seguir las opiniones de otras personas, complejo de inferioridad, le gusta usar palabras grandes y fingir tener confianza, demanda excesiva de ingresos, falta de iniciativa, falta de autoestima, perezoso, fácil de rendirse. C. Miedo a la enfermedad. Origen: asociado con el miedo a la vejez y la muerte. Miedo a la carga financiera de las facturas hospitalarias. La mayoría, 75%, de las enfermedades se originan por hipocondría, sugestión negativa. 7 síntomas: autosugestión, creer que está enfermo. Usar de las drogas, hipocondría, lentitud, renuencia a hacer ejercicio, hipersensibilidad, la ansiedad reduce la resistencia, fingir estar enfermo, ser holgazano, buscar lástima, beber en exceso, usar alcohol dividido por drogas para aliviarla. Tristeza, demasiado preocupado. D. Miedo a enamorarse. Origen: heredado de la época de la poligamia y la costumbre de apropiarse de la pareja, provocando el miedo a perder el objeto de amor. 3 síntomas: celos irrazonables, encontrar fallas en los demás, aventura a hacer cosas ilegales o endeudarse para comprar regalos para conservar el amor. Pero, miedo a la vejez. Origen: miedo a la vejez asociado con la pobreza, la pérdida de independencia económica y teorías amenazantes sobre la vida futura. 4 síntomas: deterioro prematuro, pensar que llegar a la edad significa deterioro, a menudo pide perdón por ser viejo. Falta de iniciativa, cortar los cuernos de un ternero, vestirse y actuar ridículamente inadecuado para la edad. F. Miedo a la muerte. Origen: debido al fanatismo religioso y a las nociones construidas sobre el castigo en el infierno. Método de control: la ciencia demuestra que la vida es energía. La muerte es solo una variación, como un sueño prolongado. La mejor cura es mantener un deseo apasionado y ocupado de contribuir a la vida.
Tres síntomas, muchas veces piensa en la nada por falta de propósito en la vida, vinculado al miedo a la pobreza de quienes se quedan atrás, relacionado con la depresión debido a una enfermedad. 3. Efectos nocivos de la ansiedad y la sensibilidad negativa. Ansiedad es una forma de miedo constante que surge por la falta de determinación. Poco a poco penetra y paraliza la capacidad de pensar sanamente. Sensibilidad a las influencias negativas. La conciencia humana se abre fácilmente a recibir impulsos negativos de los demás sin siquiera saberlo. Los pensamientos negativos como respuesta destruirán la personalidad y la capacidad creativa de la persona que los generó. Cómo defenderse, utilice la fuerza de voluntad para construir un muro inmunológico, deshazte de las medicinas caseras. Salga activamente con personas que tengan una mentalidad positiva. 4. Método de autoanálisis. Capítulo del libro proporciona un sistema de autocuestionamiento riguroso sobre muchos aspectos: salud, trabajo, hábitos, propósito de vida, relaciones. Responder honesta y objetivamente, o pedirle a alguien que comente con franqueza, es la única manera de exponer los rincones ocultos del miedo en el subconsciente. 5. La excusa del viejo, la última barrera. Características de los perdedores: tener siempre una larga lista de razones: si tan solo tuviera dinero, si tan solo tuviera salud, si tan solo fuera joven, si tan solo los demás me entendieran. La naturaleza de las excusas es hija de la imaginación para proteger al ego cobarde de ver los propios defectos. Clave principal: la mayor victoria es ganarte a ti mismo. La medida de gestión cognitiva más práctica es fijarse siempre un objetivo específico con un plan de implementación claro, sin aceptar en absoluto la procrastinación.